El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy al Reverendo Fernando García Sotomayor con la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. El Señor les continúe bendiciendo, amados hermanos. Vamos a continuar con nuestro proceso de mentoría. Estamos en la última fase de nuestro programa de discipulado cristiano. Y el tema de hoy es las virtudes de un consejero. Las virtudes de un consejero. Quiero recordar que el propósito de instruirle a usted con estas lecciones es el de que usted adquiera las herramientas necesarias para que usted se convierta en un mentor al servicio de la iglesia local. Ese es nuestro propósito, esa es nuestra meta. Le invito entonces a que usted busque su Biblia para abordar nuestro tema, las virtudes de un consejero. Leamos entonces en la palabra de Dios, libro de los Proverbios. Muy bien, en la traducción de Reina y Valera dice, es más sabio que 7 que sepan aconsejar. El concepto, la idea es el mismo, ¿sí? Vamos a orar y vamos a pedir dirección del Señor para que los principios aprendidos de la palabra de Dios a través de esta lección puedan edificar nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra es bendita. Te rogamos, Señor, que tú abras nuestros sentidos espirituales a la instrucción de tu palabra. Que tu palabra, Señor, edifique nuestras vidas. Que nosotros, Señor, podamos crecer espiritualmente y alcanzar el propósito por el cual tú envías esta palabra para nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Este tema es un tema importantísimo en la formación suya como un mentor, como un discípulo. Y realmente al nosotros conocer lo que significa ser un mentor, un consejero espiritual, entendemos la razón por la cual es necesario que alcancemos este perfil y contribuir así con la edificación del cuerpo de Cristo. Vamos a escuchar algunas ideas introductorias para esta lección y nos vamos acercando entonces a nuestros argumentos principales. Saber aconsejar es una virtud. No toda persona sabe aconsejar. La consejería es un don otorgado por Dios. Muy bien, son ideas muy claves en esta introducción. No es todo el mundo el que sabe aconsejar. No es todo el mundo el que sabe aconsejar. Pero realmente al saber aconsejar nosotros demostramos una gran virtud. Una gran virtud. En la iglesia es importante que nosotros tengamos gente que nos sepa aconsejar. En el proceso de crecimiento espiritual en el que usted está inmerso, se necesita de un consejero espiritual. Esto es un don de Dios, como lo ha escuchado. Es el don de la exhortación. La palabra exhortar viene de aconsejar,
del verbo animar. Una persona que está al lado suyo, justo en el momento en que usted necesite orientación, necesite ánimo, necesite una palabra de consejo. En toda entidad organizada se necesita gente con este don. Un equipo deportivo, para lograr la victoria contra su adversario, tiene que trabajar en comunión, en mutua dependencia y bajo un capitán de campo. Sin estas cosas, no lograría su objetivo. De igual modo, en la iglesia trabajamos en un reino. Tenemos un adversario. Tenemos que trabajar unidos y mutuamente ayudarnos bajo las órdenes de nuestro capitán y orientados por buenos consejeros. Así es. La iglesia es un grupo social, definitivamente. En la iglesia hay relaciones sociales. Se practica lo que es la interacción social. Se practica la vida social. Y en estas relaciones sociales, que son muy complejas, necesitamos de personas que sepan aconsejar, personas que sepan dar una buena instrucción, una palabra de ánimo en momentos en que lo necesitemos. Quien haga parte del equipo de trabajo de la iglesia y aspire a ser un consejero orientador, debe poseer excelentes cualidades para el éxito. Veamos algunas de ellas. Muy bien. Si usted es una persona que es llamada por el Señor para orientar, para aconsejar, usted necesita conocer estas virtudes, estas cualidades. Y es algo valioso, como ya lo hemos explicado. Es algo valioso en la iglesia, es una necesidad sentida en la iglesia del Señor, la necesidad de buenos consejeros. En algún momento en su vida, en su caminar cristiano, usted va a necesitar de alguien que le apoye con un buen consejo, que le oriente a tomar la decisión más correcta. Por eso, ponga atención, porque a lo mejor Dios lo llama a usted para esto. A lo mejor su llamado para servir en la obra de Dios no va a ser el de ser un pastor, un evangelista, un maestro, un profeta, pero sí usted puede ser alguien que tenga un consejo a la mano para las personas que lo necesiten en la iglesia del Señor y en su familia y en cualquier lugar, en cualquier sitio, en cualquier entidad que requiera de un buen consejo. Una persona que haga parte de una escuela, por ejemplo, o de una empresa. Aquí se necesita gente que sepa dar consejos que orienten. Primero, visión. Esta es la primera cualidad. Vamos a mirarlas de una manera global. ¿Cuáles son estas virtudes que se requieren de un buen consejero? La primera entonces es la visión. Requiere visión. Número 2. Seguridad. Seguridad. Número 3. Firmeza. Firmeza. Mucha firmeza. Y número 4. Sabiduría. ¿Sí? Estas 4 virtudes se requieren. Son las más relevantes en realidad para un buen consejero. Hay otras cualidades, hay otras virtudes que debe tener, pero nos vamos a enfocar en estas 4. Entonces miremos la número 1. La número 1 nos habla de visión y hay un texto bíblico que nos apoya en esto. Proverbios capítulo 29, verso 18. Dice la palabra de Dios: donde no hay visión, el pueblo se desenfrena, pero el que guarda la ley es bienaventurado. Muy bien, donde no hay visión, el pueblo se desenfrena. Esta visión es lo que debemos interpretar como visión profética. Visión profética, es decir, el conocimiento anticipado del camino que tenemos por delante para recorrer. Es
es eso. Y dice el sabio Salomón aquí que un pueblo que carece de esta visión se va a desenfrenar. En otras palabras, se va a descarriar. Va a perder el camino, lo va a perder, ¿sí? Se va a descarrilar. Si se trata de un tren que funciona sobre unos rieles, lo que aquí está diciendo es que si no hay rieles, podemos transferir este concepto a este ejemplo. Si no hay rieles, ¿qué va a pasar con el tren? Pues obvio, el tren se va a descarrilar, porque se sale de la ruta. Igual, en una iglesia se necesita que haya visión profética, es decir, conocimiento anticipado del camino por el cual nosotros tenemos que transitar. Dios usa a hombres para esto, Dios usa a mujeres para esto, para darle al pueblo esta visión, para darle al pueblo este conocimiento, este entendimiento de cuál es la ruta que hay que seguir. Y cuando en el pueblo no hay esto, pues obvio que el pueblo va a perder el sentido de orientación, va a perder el camino, se va a extraviar. Por eso es importante que en la iglesia y en general, en cada grupo social, existan personas que sean capaces de proveer el conocimiento de este camino por el cual hay que transitar. Revelación profética. Es decir, lo que estamos explicando. Cuando hablamos de revelación profética, estamos hablando de esto, una visión anticipada, ¿sí?, del camino por el que se debe transitar para no extraviarnos. Metas definidas y alcanzables. Cuando el hombre de Dios, el consejero, muestra el camino, también da a conocer las estrategias para saber andar. Estrategias que nos van a permitir a nosotros poder caminar sin tropezar, sin caer. Esta persona tiene la visión no solamente del camino, sino también de los obstáculos, de los peligros que van a aparecer en el camino. Usted debe saber que en la vida cristiana siempre van a haber tropiezos. Jesús lo dijo. Imposible es que no vengan tropiezos, van a venir. Pero esto no significa que si en la vida cristiana, en tu caminar, en tu andar, en la fe, se te presenta un obstáculo, se te presenta una oposición, se te presente un tropiezo, tú tengas que tropezar. No, no nos está diciendo eso el Señor. Lo que nos está advirtiendo es que van a venir tropiezos, van a venir obstáculos. Pero cuando usted se vale del consejo de un hombre de Dios, una mujer de Dios, una persona con visión, una persona con experiencia, este buen consejo te va a ayudar para que tú no tropieces, para que salves el obstáculo, para que no choques y te detengas. Es necesario entonces saber escuchar. Dice un refrán por ahí que el que oye consejo, sabe escuchar consejo, ese es el que llega viejo. En otras palabras, tiene largura de días. Pero la persona que es imprudente, ¿sí?, la persona que no hace caso del consejo, esta persona es de corta duración aquí en la vida. Un consejero conoce el camino, es previsivo, tiene experiencia y es una especie de vidente, profeta o naví. La palabra naví viene del hebreo naví, se traduce como profeta y también tiene otro significado. El profeta era un vidente, es decir, alguien que tenía visión. Visión. Entonces, usted puede ver que hay una relación entre un consejero y el ministerio de un profeta. Efectivamente, hay una relación. Porque un buen consejero es alguien que tiene visión. Esta visión es una visión profética. Esta visión nos habla de un conocimiento del camino.
esta visión nos habla de que él conoce también los obstáculos, que tiene experiencia, que tiene tiempo, conoce el camino. Por eso es valioso su consejo. Entonces cerramos este punto. Definitivamente la visión es una cualidad que debe poseer todo aquel que quiera ser un buen consejero. Segundo, seguridad. Proverbios 11:14. La seguridad. La seguridad. Dice la palabra de Dios. Proverbios 11:14. Cuando falta dirección, el pueblo caerá, pero en los muchos consejeros está la victoria. Cuando falta dirección. ¿La dirección de quién? De un buen mentor, de un buen consejero. Cuando falta esto, el pueblo va a caer. Es decir, va a ser derrotado. Y aquí transfiéralo a su vida espiritual, a usted como persona. Si a usted le falta el consejo de un buen consejero, lo más seguro es que en los momentos en que usted se enfrente a un obstáculo, a una barrera, usted va a caer porque carece del consejo de un buen mentor, de un buen consejero. Pero cuando usted es una persona que tiene la actitud de saber escuchar, pedir consejo, pedir dirección, pedir orientación, la victoria está garantizada. La misma naturaleza nos enseña, fíjese, Dios nos dio a nosotros una sola boca, pero nos dio 2 oídos. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos está enseñando la naturaleza? Hombre, hable menos, ¿verdad? Y escuche más. Para eso Dios le dio 2 oídos y una sola boca. Hay gente que es como el personaje que describe Salomón en el texto que tomamos de base. Hay gente imprudente, gente vaga, gente que sabe más que 7 sabios que sepan aconsejar. Estos son personas insensatas, ¿sí? Personas vagas, personas que no tienen madurez espiritual. Usted debe ser una persona, yo debo ser una persona que mantenga la actitud de saber escuchar, ¿sí? Hablar menos y aprender a escuchar más. Así aprendo más y así pues me evito muchos problemas. El trabajar en equipo trae frutos. El consejo de un equipo es mejor que el particular. Así es. Generalmente en una iglesia existe lo que se llama el departamento o el ministerio de la consejería. Esto generalmente recae en el pastor. Un pastor debe ser un buen consejero. Como dirigente espiritual, como mentor espiritual, debe ser un buen consejero, pero no necesariamente el pastor es el único que debe aconsejar. En una iglesia debe haber un equipo. Y esto es un principio bíblico. En la iglesia debe haber un equipo de mentores, un equipo de consejeros dispuestos a proveer un consejo cuando la gente lo necesita. Dispuestos a esto. No a retener el conocimiento de la palabra, la experiencia que ha acumulado en su tiempo como creyente, sino a darlo, a suministrarlo y sobre todo cuando se le solicite, cuando lo necesite. Aspiramos un día en nuestra congregación tener una oficina apropiada, adecuada, con más de un consejero y que este departamento pueda proporcionarle a toda la membresía de la iglesia, pueda proporcionarle un consejo, pueda proporcionarle orientación cuando lo necesiten. 2 cabezas piensan mejor que una. Un grupo de personas tendrá más seguridad en el consejo de un equipo que en la opinión o criterio de una sola persona. Así es. Esto
funciona en cualquier esfera, en cualquier ámbito funciona. ¿Qué es lo que funciona? Cuando usted tiene la palabra, el consejo de alguien, la opinión de alguien, y este consejo, esta palabra, esta opinión es ratificada por otro, esto le da a usted seguridad, definitivamente. Porque es difícil que dos personas pues le den el mismo consejo, tengan el mismo criterio, tengan la misma opinión. Un ejemplo de esto, si usted va al médico y usted se siente mal y el médico que lo examina a usted es un especialista que le dice que usted tiene problemas serios y que usted va a requerir de una operación quirúrgica. Esto obviamente es el diagnóstico y la receta que le da el médico, que le da este especialista. Es un profesional, él sabe lo que está diciéndole. Seguramente miró unos análisis, le examinó a usted, le escuchó y con base en su saber, con base en sus conocimientos y su experiencia, él le formula a usted esta opinión. Pero resulta que usted no se siente como que muy convencido de lo que le dijeron. Usted no acepta. Entonces, para agarrar seguridad, ¿qué es lo que uno debe hacer? ¿Qué es lo que podemos hacer cuando no tenemos esa seguridad, esa certeza del diagnóstico y la recomendación que nos dio el médico? Pues nosotros buscamos una segunda opinión. Una segunda opinión. Y vamos donde otro especialista, y este especialista, pues, nosotros le decimos los síntomas y escuchamos lo que él piensa. ¿Cuál es la opinión? ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Y cuál es la recomendación que él da? Y si resulta que coincide la opinión del primer especialista con la del segundo especialista, ¿qué ocurre en usted inmediatamente? Usted agarra lo que se llama certeza, usted agarra seguridad en lo que le han dicho, y seguramente pues usted va a poner en práctica lo que le aconsejaron estas dos personas. Podemos decir que dos personas ya forman un equipo. Es igual en la consejería que se da en el Señor. Dos consejeros piensan mejor que uno. Y si dos consejeros coinciden en el diagnóstico y en la recomendación que se le da a una persona que necesita orientación, que necesita de un consejo, si dos personas, dos especialistas, dos consejeros coinciden, ¿qué es lo que usted enseguida da por sentado? Que lo que le dijeron es correcto, y esto le da a usted seguridad en lo que le han dicho. Seguramente usted va a poner en práctica el consejo que le da. Tercero, firmeza. Proverbios 15:22. Dice la palabra de Dios: donde no hay consulta, los planes se frustran, pero con multitud de consejeros se realizan. Igual, aquí estamos hablando de una persona que se sienta, un grupo social que se sienta, una entidad que hace sus planes para funcionar. Un plan es un proyecto que se escribe para funcionar, y es una especie de anticipo de lo que queremos en el futuro o para el futuro. Eso es lo que es un plan. Pues aquí está diciéndonos el sabio inspirado del Señor que estos planes tienen que hacerse en consulta o en consenso. Es decir, con la participación de más de una persona. Es igual en la consejería. ¿Ve? El consejero debe ser una persona que trabaje en equipo y debe buscar el consenso con su equipo para poder dar una palabra adecuada, una orientación adecuada, un consejo adecuado, poder hacer planes, ¿verdad? Que tengan este sello, ¿sí? Un plan que se hace en consenso, en equipo. Y como dijimos anteriormente, dos cabezas, tres piensan mejor que una. Evitar andar divagando. Proverbios 20:18. Dice la palabra de Dios:
La misericordia y la verdad guardan al rey, y con justicia sustenta su trono. Así es. Aquí estamos refiriéndonos al hecho de que usted, cuando necesite un consejo, no puede estar tocando cualquier puerta. No puede estar dándole a conocer sus problemas y sus intimidades a cualquier persona. Tiene que ser una persona de experiencia. Tiene que ser una persona estable emocionalmente, una persona madura, una persona que no sea disoluta, es decir, una persona que sea fiel, que no sea de una conducta desmedida, una conducta desbordada, no, de buen testimonio, una persona de buen testimonio, porque es que de lo que se tiene, de eso se da. Cuando usted se acerca a un consejero con estas cualidades, una persona disoluta, una persona que divaga en su mente, en su corazón, una persona que no es estable emocionalmente, y tú oyes ese consejo y lo pones en práctica, tú eres ministrado por ese consejero. Definitivamente. De lo que él tiene, de lo que él es, de eso te ministra. ¿Ya ves? Entonces por eso es que uno no puede estar divagando, ¿ve? Ni mucho menos escuchando el consejo de una persona que es inestable emocionalmente. Una persona que tiene la mente dividida. Una persona llena de temores y de inseguridades. El respaldo de un equipo nos da la victoria. Un buen consejo nos ayudará a tomar decisiones firmes y también contribuirá a tener determinación y enfoque en lo que hagamos. Así es lo dicho. Si tú recibes el consejo de una persona que no tiene estabilidad, que no tiene firmeza en su carácter, de seguro que usted también va a comenzar a actuar bajo la influencia de ese mismo espíritu. ¿Ve? Disolución, libertinaje, conductas desmedidas, ¿ve? Formas de vivir que no son las más correctas, un testimonio que no será un testimonio fiel de lo que debe ser un genuino cristiano. Por eso hay que tener cuidado, ¿sí? Porque la firmeza que tiene un consejero es la firmeza que yo también voy a recibir, es lo que él me va a transferir. Si es un consejero firme, una persona que es sobria, una persona que tiene dominio propio, es madura espiritualmente, es una persona estable, tiene raíces firmes en la fe, téngalo por seguro que la palabra que él me ministre, el consejo que él me da, eso también yo lo voy a recibir. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Cuarto, sabiduría. Proverbios 11:14. Dice la palabra de Dios: cuando falta dirección, el pueblo caerá, pero en los muchos consejeros está la victoria. Recalcamos una vez más aquí en que en el consenso, es decir, en la multitud de consejeros, es no solo donde está la victoria, sino que ahí es donde se derrama la sabiduría de Dios. Donde se derrama la sabiduría de Dios. La sabiduría no es patrimonio de una sola persona. La sabiduría es un don de Dios. Y esta sabiduría el Señor la derrama abundantemente y sin reproches a todo aquel que se la pida. Entonces, aquí estamos destacando el hecho de que un consejero debe tener sabiduría. Pero ¿cuál sabiduría? Es la sabiduría que viene de Dios. Es la sabiduría que se desprende de un consejo, de un consenso, de un cuerpo de personas que han recibido también formación, conocen al Señor, han recibido palabra de Dios. La sabiduría es útil para dirigir bien a otros. Es útil para evitar fracasos.
es útil para saber hacer las cosas. Interesante, ¿no? Fíjense que la sabiduría tiene un valor incalculable. Pero quiero reiterar aquí que esa sabiduría es la que viene de Dios, ¿sí? No la sabiduría que viene de un psicólogo, de un terapeuta que no conoce a Dios, sino que lo que tiene es puro conocimiento humano. ¿Ve? Nosotros en la vida cristiana vamos a necesitar de buenos consejeros, de consejeros sabios. Pero cerciorémonos de que cuando se necesite pedir el consejo de un consejero espiritual, esta persona, aunque de repente sea un profesional en el área secular de la psicología o la sociología o en cualquier especialización de la psicología, cerciorémonos que esta persona, además de tener un título profesional como doctor en psicología, esta persona tenga temor de Dios y esta persona ande bajo el consejo de Dios y tenga la sabiduría de Dios. Quiero reiterar que los mejores psicólogos que hay son los psicólogos cristianos. Si usted requiere, además del consejo de un hermano en la fe, que sea consejero espiritual, un mentor espiritual, si usted requiere de atención profesional, cerciórese de que la persona o personas a las que consulta sean psicólogos cristianos, que conozcan a Dios, que conozcan su palabra, que anden en el temor de Dios y que estén llenos de la sabiduría de Dios. Un consejo sabio es aquel que se inspira en la sabiduría de Dios y no en la sabiduría terrenal. Reiteramos eso. Un consejo sabio es aquel que se inspira en la sabiduría de Dios. Esa sabiduría que se obtiene al meditar en la palabra, al aprender la palabra de Dios. Concluimos. La falta de visión, seguridad, firmeza y sabiduría nos impiden ejercer un efectivo mentoreo. Cuando no se tiene visión, no se puede trabajar en equipo. Un compañero de trabajo inseguro trae desánimo al grupo. La fragilidad de carácter, la personalidad sensible me imposibilitan para trabajar con otros. El insensato siempre andará solo. Somos un equipo. Todos necesitamos el respaldo de todos. Hay grandes metas, pero no imposibles de lograrlas. Entonces pidámosle a Dios que nos dé un buen equipo y buenos consejeros. Amén. Tal vez usted sea uno de esos consejeros que la iglesia necesita. Tal vez, como dije al principio, no necesariamente el llamado al ministerio consistirá en que usted sea un pastor, un profeta, un evangelista. No necesariamente. La iglesia también necesita el ejercicio de este don en personas que estén dispuestas. Ora junto conmigo y dile al Señor: Señor, si yo soy esa persona, heme aquí, úsame a mí, capacítame y adiéstrame para saber dar un consejo cuando mi hermano, mi hermana lo necesite. Oremos juntos. Señor, a ti nos dirigimos en esta hora dándote gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ponerla por obra. Y mira, Señor, la actitud de nuestro corazón. Úsanos, Señor, en lo que en tu sabiduría tú dispongas. Señor, nuestro corazón a ti lo rendimos una vez más. Y estamos dispuestos a ser usados. Capacítanos, instrúyenos, aconséjanos tú, Señor. Y ayúdanos, Señor, a ser instrumentos de bendición para la edificación de tu pueblo, de tu iglesia. Quita, Señor, todo tropiezo, todo obstáculo, todo aquello que me impida poder alcanzar esta meta. Y glorifícate en mi vida, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Dios los continúe bendiciendo, mis amados hermanos.
les animo a continuar con su proceso, el proceso de la mentoría, la fase de la mentoría, con nuestra siguiente lección. Bendiciones. Usted también puede sembrar personalmente sus generosos donativos a la cuenta de ahorros número 487-5031-5995 de Bancolombia, a nombre de Fernando García Sotomayor. Sus ofrendas y sus oraciones sostienen nuestro ministerio. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.